Bom, o SIDA, depois de 30 anos de epidemia, temos evidência que se constitui e segue sendo um dos maiores desafios que a humanidade ha enfrentado, do ponto de vista de seu desenvolvimento social e humano. Mas nesses 30 anos, sim, acumulamos um impacto que não há precedente na história da humanidade, do ponto de vista do número de infecções, de sofrimento, de mortes e de impacto na força laboral en los diversos países del mundo. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se trata de una enfermedad causada por un virus. El virus que causa el SIDA es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y toda la historia empieza cuando el virus infecta a un individuo. El SIDA ha constituido sin ninguna duda una enfermedad socialmente y médicamente relevante a todos los niveles. Ningún país en el mundo se ha librado de la epidemia de infección por VIH y de SIDA. Thank you and God bless. A día de hoy, los datos son tremendamente concluyentes. Aproximadamente los países pobres suponen 2/3 partes o 3/4 partes del total de casos de SIDA que hay en el mundo y más del 90% de los muertos por SIDA en el mundo. El VIH entra en el organismo por unas vías muy concretas, bien a través de relaciones sexuales o bien a través de la sangre, pero siempre que entra hará lo mismo. El virus va a unirse a unos receptores. Estos receptores son los receptores CD4 y son indispensables para que el virus pueda entrar en la célula. Entra dentro de la célula y empieza su multiplicación, lo que los virus se llama replicación. Hará una fase en el citoplasma de la célula consistente en separarse de su cápsula y que su material genético, su RNA, se transcriba en DNA. Esa integración del DNA en el cromosoma nuestro es lo que determina el terminar el ciclo replicativo, y después de eso seguirá el virus saliendo de la célula, formando sus proteínas y dando lugar a nuevos virus, pero sobre todo, gracias a que se integra en el cromosoma nuestro, hay unas pocas células de nuestro organismo donde el virus quedará de manera latente. Después de más de 30 años de historia de infección por el VIH, solo se conocen 3 mecanismos de transmisión del virus. Y solo 3 mecanismos. El primer mecanismo, el mecanismo de la transmisión a través de relaciones sexuales, independientemente del tipo de relación, habiendo fluidos infectados
y mucosa receptiva, tenemos la posibilidad de infección. En cuanto a la sangre infectada, es el mecanismo de transmisión que se implica tanto en las transfusiones de sangre contaminada o en el uso de jeringuillas compartidas y contaminadas con sangre infectada. Y por último, la transmisión materno-infantil se puede producir por 3 vías diferentes. Se puede producir durante el embarazo, a través de la placenta. La transmisión en el momento del parto, por el intercambio de sangre entre madre e hijo. Y a través de la leche materna, con leche infectada. Aunque el riesgo de infectarse ocurre por igual en cualquier individuo, en el caso de los países de África subsahariana, una población especialmente vulnerable son las mujeres. Es preciso estar alerta en una serie de circunstancias, son víctimas de violaciones y tras las violaciones hay que explorar y descartar la infección por el VIH y a través de la prostitución son fuente frecuente de infecciones de personas que no quieren utilizar, por razones culturales, sociales o personales, no quieren utilizar la barrera del preservativo para evitarlo. A mayor pobreza, mayor riesgo, situaciones de desorden social como las guerras, las revoluciones o campos de concentración o de otro estilo que también nos puede llevar a una mayor incidencia y de transmisión de la infección por el VIH. En la historia de la infección por el VIH se distinguen clásicamente tres fases. La fase de primoinfección es una fase muy cortita, la infección aguda. El virus entra y nada más entrar hace una fase de replicación muy rápida en que el número de copias del virus en sangre es muy elevada. Esto no dura más que un par de semanas como mucho, con lo cual con mucha frecuencia pasa desapercibido. Inmediatamente después el individuo entra en una fase asintomática. El virus se está replicando, pero todavía el nivel de defensas es suficientemente alto para que no ocurra nada ni aparezcan las complicaciones. Esa fase es de duración muy variable. Entre los rápidos progresores hasta los no progresores a largo plazo está toda la gama de grises. Y finalmente la tercera fase, que es la de periodo sintomático o SIDA. Es decir, el SIDA sería la fase más avanzada causada por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y que tiene unas manifestaciones clínicas, infecciones y tumores oportunistas muy características y muy definidas. Las manifestaciones clínicas de la infección por VIH es variable y depende de la fase en que nos encontremos. Si la persona presenta una infección aguda por fiebre prolongada, si una persona, además de fiebre, presentara adenopatías, si presenta una meningitis aséptica, trombocitopenia o candidiasis oral, coincidiendo con la fiebre, es obligatorio descartar la infección por el VIH. Durante el periodo asintomático hay un buen número de años en que es imposible pensar en el VIH, porque no hay ninguna manifestación clínica ni analítica atribuible. Ahora bien, pasado un tiempo sí que puede aparecer un herpes zóster, como una dermatitis seborreica extensa, no digamos una candidiasis oral. Analíticas, como por ejemplo trombocitopenia autoinmune, como por ejemplo leucopenia o anemia no explicables,
por otras causas. Cualquier persona que se presente con una infección de transmisión sexual, sea la que sea, se debe descartar la infección por el VIH. Y para la fase de SIDA existen definidas unas infecciones y tumores que llamamos oportunistas, un linfoma, si alguien viene un sarcoma de Kaposi, un carcinoma de cérvix uterino, la neumonía por pneumocystis carini o la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, nos hacen a todos pensar y debemos descartar la infección por el VIH. Es preciso que también tengamos presente que el VIH, precisamente cuando bajan las defensas, se puede convertir él mismo en un virus oportunista. Es decir, puede producir, por ejemplo, diarrea crónica, que finalmente puede conducir a la muerte del individuo. La caquexia, es decir, la delgadez extrema, la pérdida no solamente de la grasa, sino de la masa muscular. O, por ejemplo, la demencia. El VIH se puede convertir en un patógeno del sistema nervioso central capaz de producir una encefalopatía de curso crónico que acaba en la demencia de los individuos. El diagnóstico de infección por VIH se realiza hoy de una manera que puede ser rápida y tremendamente eficaz. Seguramente sea de las mejores pruebas que tenemos en medicina globalmente. Este test, el test más clásico, un ELISA, se hace en sangre y precisa la extracción de sangre. Los test rápidos también pueden realizarse directamente en una gota de sangre, y esto permite, primero, mayor facilidad de acceso, no hace falta una extracción, únicamente obtener del pulpejo de los dedos una gota de sangre, y la ventaja de la rapidez porque se puede obtener el resultado en cuestión de minutos, horas. La prueba que es positiva, generalmente es positiva, pero tenemos que ir a una prueba de confirmación, de las que existen varias. La más comúnmente utilizada, el Western blot. Con eso, con un Western blot positivo, una prueba de confirmación positiva, aseguramos que el individuo está infectado por el VIH. Por el contrario, si la prueba de ELISA es negativa, podemos decirle al individuo, sin repetirla, que no está infectado por el VIH. En este caso, solamente habría una excepción, y es que el individuo se haya infectado muy recientemente. Si la persona reconoce una práctica de riesgo tan reciente como eso, podemos decirle de repetirle la prueba para confirmarle que es negativo pasadas unas cuantas semanas. I'll put it there. So thank you so much for coming. Tuonane siku ingine. Document. Okay. Creo que hay tres aspectos muy importantes en el cuidado de una persona infectada por el VIH. El primero es lo que podríamos denominar transmitirle al paciente conocimiento sobre la enfermedad, que el paciente entienda que tiene una enfermedad de larga duración, pero que precisará de su concurso a muchos niveles. Precisaremos de ellos cuidados para no transmitir la enfermedad a otros que están sanos, y precisaremos de ellos participación en su cuidado mediante las visitas frecuentes a nuestras consultas y la adherencia al tratamiento que en su caso podamos prescribirle. Es muy importante, por tanto, darle a conocer en qué medida su participación es importante para su evolución. El segundo aspecto importante es qué pruebas necesitamos para tomar decisiones con el paciente. Debemos tener datos acerca de la prueba de la tuberculina, porque debemos administrar profilaxis para la tuberculosis en caso de que el paciente sea tuberculín positivo.
Es bueno que sepamos si el paciente está coinfectado por los virus de la hepatitis, ya sea el B o el C. Pero sobre todo lo que es importante es que de manera periódica debemos determinar en nuestros pacientes su recuento de CD4 y el valor de la carga viral. El recuento de CD4 es el principal criterio para tomar la decisión de iniciar o no el tratamiento antirretroviral. You open your sample, then you pick your blood, then you put aside your blood, and then you incubate. That is our working station. We just give a working number. Okay. Okay. Dependiendo de la parte del mundo en que vivamos, podemos tener mejor o peor acceso a los fármacos antirretrovirales que queremos combinar. El régimen ideal debería consistir inicialmente en 2 análogos de nucleósidos y un no nucleósido que, por el menor número de pastillas y la posibilidad de administración de una vez al día, logra una mayor adherencia. We have 2 criteria we use for patients who are HIV positive. We have the WHO staging, that is the stage 3 and stage 4. You're supposed to start on heart, that is highly antiretroviral treatment. Then those one who are on stage 1 and stage 2, we use the CD4 count. If a patient comes in stage 1 and stage 2 and has a CD4 of less than 350, we must start on. We have the first line drugs. We have the TDF, the TC, nevirapine or ribavirin. You choose one. For patients who are going for the second line, we use AZT, the TC, and Caretra. That is ritonavir and lopinavir. This is antenatal room where all pregnant mothers, they are done examination. If a mother is positive, HIV positive, is referred to antenatal to PMTCT for continuation of follow-up for HIV. And be able to take care of them. At here, I do counseling. If a mother is at 14 weeks, we start prophylactic, depending with CD4 count. If the CD4 count is above 350, we do prophylactic, a drug called AZT, vidovidine, which is we give 300 milligram BD, which is in the morning and in the evening. We also have a drug called Septrin for prophylactic cases, and also we have multivitamin. If the CD4 count is below 350, we start the mother on heart. Heart is a combination of ARVs, antiretroviral drugs. One of it is nevirapine. Nevirapine, 200 milligram. From the initial start, nevirapine is taken 200 once a day for like 14 days. Then it's taken twice a day. 200 milligram in the morning, 200 milligram in the evening. We also have a drug called AZT, amifidovudine. So you give 300 milligram BD in the morning and in the evening. Then there is another drug which is called lamifudine, or the TC, which you give in the morning 150 and in the evening. That is encompassing heart. Es importante que nosotros sepamos, y nuestros pacientes también, que si se toma adecuadamente, suponen prácticamente el 100% de éxito terapéutico. Y el fracaso se produce fundamentalmente, no de manera exclusiva, pero casi exclusivamente, asociado a la mala adherencia al tratamiento antirretroviral. Que se logramos ampliar o acesso a tratamento, vamos lograr também uma redução significativa na transmissão do VIH. Quando se trata em larga escala, não há transmissão do VIH. É como se
Com o tratamento, barramos a densidade ao vírus, barramos a quantidade de vírus que existe em uma determinada população e, a partir daí, reduzimos a transmissão do VIH e a impacto direto na prevenção. E tratamento del SIDA hoje, há-se não somente a diferença entre a vida e a morte, mas também do ponto de vista da qualidade de vida. Onde há tratamento, os ninhos infectados estão de volta à escola, os homens e mulheres infectados estão de volta ao seu trabalho, estão de volta a contribuir à evolução da sociedade onde vivem. Puede prevenirse la infección por el VIH sin duda ninguna. Se trata de una enfermedad transmisible, cuyos mecanismos de transmisión son bien conocidos. Si uno quiere prevenir la infección transmitida por vía sexual, el problema se ha resuelto. El punto clave que nosotros debemos entender y transmitir es que el preservativo no roto no tiene fallos. Hold it like this. You don't have to roll like this because it will spill on you. So just put on a paper and you discard. Para prevenir la transmisión del VIH por vía sanguínea también es fácil. No compartir las jeringuillas de una persona que no sabemos si está o no infectada por el VIH. Para evitar la transmisión a través de la sangre, en todos los países del mundo, en todas las donantes se descarta para aceptar su sangre que sea VIH negativo. Y seguramente es algo más complejo, dependiendo del país en el que estemos, la prevención de la transmisión materno-infantil. En los países ricos el problema está solucionado. Y está solucionado por la combinación de tres elementos. 1. Toda mujer embarazada debe realizarse la prueba del VIH. 2. Toda mujer embarazada infectada por el VIH debe iniciar tratamiento antirretroviral eficaz durante el embarazo. Y 3. Toda mujer embarazada que ha dado lugar a un niño no infectado por el VIH debe darle leche de sustitución y no debe darle alimentación materna. Con esos tres elementos, la tasa de infección por el VIH es 0. ¿Puede esto llevarse a cabo en países en vía de desarrollo? Se debería llevar a cabo y no hay ninguna razón para que no se haga. Es fácil que a toda mujer embarazada se le haga un test del VIH y así está recomendado por la OMS y así se hace en muchas partes del mundo. Segundo, se debiera administrar tratamiento antirretroviral durante el embarazo y esta es la manera más eficaz de prevenir el 70% de las transmisiones. Y tercero, se debe hacer algo durante el posparto y durante la fase de lactancia. En ese sentido, hay dos alternativas. Una, administrar tratamiento antirretroviral a la madre mientras dure la lactancia del niño. O dos, imitar a los países ricos y sustituir la leche materna por leche artificial. En contra de esto se han levantado muchas voces, atribuyendo que la preparación de la leche artificial por la madre en condiciones no higiénicas produce un aumento de las infecciones respiratorias y un aumento de las diarreas, con la consiguiente mortalidad en los niños. Tenemos experiencias que muestran que la madre puede perfectamente bien educada preparar de tal manera los biberones de su niño que acabe sin transmitir la infección por el VIH. Covers the container, gives the water some time. It will be filtered to this other chamber. Then the mother has to use the tap here to get the water. Then she boils the water. You have to support the mother according to the choice they have made. For example, there are two options in our country. There is the exclusive breastfeeding and there is also the replacement feeding option. So we counsel the mother
And then when they make their choices, we support them according to the choices that they make, following up the infants and the mothers, and even assessing their nutrition as we continue with them in the program. We also have the files, and we have some things we call the follow-up forms, where we put all the details of the mother every day and of the child. Like when we take the weight and the height and the length of the baby and the MUACs, we fill them up in the files. We also have the HIV and AIDS register, where we fill all the mothers and the babies. These ones mostly help us to do our report. Okay, we have those, we call them the psychosocial groups. We have them where the mothers meet. Plus, their income generating activities are the ones that help them mostly to sustain. Because once we form those groups, we give them the mandate to, they have their chair lady, they have the secretary, they have their treasurer, they are the ones who owns the group. This is one of the PMTCT group. These people have been trained to train other people in the community. They never get any difficult going to the community. So stigma is out, fear is out. So you stay as a normal person. It's not an easy job to handle. I would congratulate them for a good job they have done. Un problema enorme que en todas las partes del mundo existe en relación por el VIH es el alto porcentaje de personas infectadas por el VIH que no saben que lo están. Se advierte que de realizar la prueba del VIH a toda la población adulta y administrar tratamiento antirretroviral a todos los infectados, la pandemia de infección por VIH en el mundo podría estar controlada para el año 2020. Nesses 30 anos trabalhando com a Elcida, a vacuna segue sendo uma esperança. E hablamos dessa esperança desde os 80. Quizás se as inversões em o desenvolvimento da vacuna sejam maiores que as inversões hoje, podemos ter um progresso mais rápido em direção a uma vacuna. Mas não se pode hoje, de uma forma realista, contar com uma vacuna para avançarmos os programas de prevenção e tratamento do SIDA. Temos que se implementar com mais força o que sabemos hoje. O uso do condom, a transmissão da redução da transmissão da madre hidro, da madre ao hijo, que pode ser hecho praticamente em todos os países do mundo hoje, se há decisão política e se há um pouco de recursos, os programas de redução de danos, isto assim funciona. E mais que nada, seguir avançando é o tratamento e cerrar o gap. Teremos 10 milhões de pessoas que ainda necessitam tratamento hoje que não o têm. Se pode ser? Se pode. Se pode porque há poucos anos não tínhamos quase nada em um mundo de desenvolvimento e temos hoje quase 7 milhões de pessoas. Essas são as direções que se tem que tomar e seguimos com a esperança de uma vacuna.